Hablando de maestros, yo agradezco muchísimo que esta mañana nos acompañe una persona, bueno, independientemente de lo importante que es, del gran trabajo que realiza, sobre todo amigo, hace muchos años, no quiero decir cuántos porque estamos ya muy viejitos. Muy amable, muchísimas gracias al profesor Apolonio Nava Hernández, quien es el coordinador estatal del plan estratégico. Le agradezco muchísimo que nos acompañe. Gracias a usted por la invitación, señora. En primer lugar, para entrar en tema, ¿qué es el plan, cuál es la reforma educativa que tanta ámpula ha levantado? Bueno, en primer lugar, la reforma educativa, pues como su nombre lo dice, se reformó el artículo 3º, el artículo 73, para dar cabida a 3 leyes reglamentarias que son ahora las que rigen la tan famosa llamada reforma educativa, que es la Ley General de Educación, la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Esto es lo que conocemos como la reforma educativa. En esta, lo que ha resaltado y lo que más ruido ha hecho, por supuesto, es la evaluación que se está buscando a los maestros. Efectivamente, la evaluación es un tema quizás ahorita el que más controversias ha causado, porque siendo un asunto tan importante, nosotros los maestros no concebimos, por ejemplo, que a nosotros no se nos haya invitado a participar. Entonces, por lógica… ¿Cómo va? Es imposible que, perdón que lo interrumpa, que una persona que se dedica a la construcción vaya a opinar acerca de medicina, por ejemplo. Exactamente. En este caso, pues indiscutiblemente quienes tenían que estar ocupando las curules, pues eran los maestros. Efectivamente, yo siento que hubo una falta de convocatoria, porque usted, por ejemplo, podrá ver diariamente, hoy en día, las personas que conocen del campo educativo, de las universidades, de la UNAM, del mismo sindicato, pues son los que están levantando las voces, precisamente ¿por qué? Porque nosotros, como lo hemos señalado desde el sindicato, desde fuera del sindicato de maestros, en realidad lo que se construyó fue una reforma laboral y el pretexto fue precisamente la reforma educativa. Una reforma, por lógica, debe empezar precisamente con el plan nacional, con el programa educativo. Y aquí, por ejemplo, lo que no concebimos los maestros, lo que no aceptamos el maestro, es que primero se haya hecho en el marco laboral y después se quiera hacer en el marco realmente esencial, como lo es en el plan de estudios. Entonces, ¿cómo se explica que hasta a la fecha de publicar la reforma, ni siquiera conozcamos cuáles van a ser los ejes rectores que van a regir el nuevo programa de estudio? Aun cuando ya se ha dado a conocer que en agosto lo vamos apenas bueno, valga la redundancia, ¿no? ¿Lo van a conocer? Lo vamos a conocer. Entonces, ahí es el malestar que existe, no solamente en el área educativa, sino también en el área de mucha gente que conoce de estos temas, como el maestro de la UNAM, como el maestro Narro, como el maestro Gil Antón, como muchos otros investigadores que señalan que no le ven futuro sencillamente por esa razón, porque nadie puede trabajar con la pistola en la frente, ¿no? O en la nuca o en la espalda. Y eso es lo que los maestros están viendo con el proceso de evaluación, porque tiene muchos errores. La verdad, en estos últimos 2 meses que yo he estado haciendo el recorrido por todo el estado, precisamente hablando sobre los aspectos y las etapas de las cuales constan todos los procesos de evaluación, pues el malestar es donde hay una falta de comunicación, hay una falta de información, porque la ley es clara, la ley del servicio profesional es claro, quienes tienen la obligación de informar, de capacitar a los maestros, pues es desde la Secretaría, quienes son los que proponen los proyectos, el Servicio Profesional Docente, que es el que la ejecuta, el INE, que es el que propone los instrumentos, los parámetros, los perfiles para evaluar al docente, y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que es la encargada de operar. Entonces, estas 4 instancias, ahora, si hacemos una evaluación, hay una total descoordinación. Si usted va a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, quiero decirle que apenas hasta el martes de hace 15 días, no de la semana pasada, de la semana antepasada, apenas pudimos tener una reunión porque ni ellos tienen la información. Entonces,
En eso radica precisamente que el maestro esté asustado, que el maestro esté enojado, con toda la razón del mundo, y más a sabiendas que lo que le van a calificar no le va a servir para mejorar la calidad educativa, le va a servir para constatar los conocimientos que tiene, pero también, ¿verdad?, habrá que hacer un análisis de los procesos que regula la ley del servicio profesional docente, porque son 4 procedimientos. ¿Cuáles son? Es nuevo ingreso, que es precisamente donde se establece de que si no pasas la evaluación cuando te ganas una plaza por concurso de oposición, a los 3 años te van a despedir. En el caso de los maestros que no nos alcanza esa disposición, que puede ser reconocimiento, permanencia, la evaluación del desempeño para la permanencia, pues señala que a la 4ª oportunidad pues vamos a reubicarnos en otra área del servicio público, pero mucha gente pues dice, pero ¿yo qué voy a hacer? A otro espacio, si a mí en primer lugar me dieron un título. Entonces todo eso tiene una historia, señora, todo eso tiene una historia, porque durante muchos años, a partir del 92, para hacer mención a un aspecto importante como lo fue el inicio del programa de carrera anterior, pues nos prometieron que nos iban a dar acompañamiento, que nos iban a dar cursos especializados, y hasta la fecha los famosos talleres generales de actualización que se dan al inicio del ciclo escolar son el mismo tema para todos, como si todos tuviéramos las mismas necesidades, es decir, como si todos tuviéramos las mismas capacidades inclusive. Exactamente. Entonces, imagínense si a mí me falla todo lo relacionado con la lengua, con el español, para ser más precisos. Pues a lo mejor a mí me fallan las matemáticas, o me falla la didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales, pero imagínense un curso para todos como si todos tuviéramos las mismas necesidades. Entonces, esos son los errores que sigue teniendo la reforma, porque por ejemplo, el año pasado, que entraron los primeros ya, se les dijo que se les iba a dar un acompañamiento, que es una tutoría. Entonces, los maestros que acaban de presentar el examen ahorita y que van a presentar en agosto los exámenes para ver si pasan esta primera evaluación, me refiero a los de nuevo ingreso, a los del concurso por opción, pues se dan cuenta que lo que está en ley no se ha podido aterrizar. Entonces, como eso, yo le puedo señalar 1 y 20,000 fallas que tiene. En el caso personal de usted, ¿cuántos años estuvo frente a grupo? Yo tengo 7 años en el sindicato, 24 años. 24 años frente a grupo. ¿Usted se habría negado, se negaría a ser evaluado? No. ¿Es bueno, es malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que nosotros, en primer lugar, nos actualicemos, que nuestra formación continua sea permanente, porque pues oye, todo el mundo habla de la sociedad del conocimiento, estamos hablando que lo que hoy estamos comentando aquí en México, de repente en las sociedades más desarrolladas son otros temas. Entonces, por naturaleza tenemos que actualizarnos. Desgraciadamente hoy el tema de la evaluación, tan mal difundido, tan mal aplicado, pues es lo que ha generado miedo en el docente. Inclusive ante el público, se ha satanizado al maestro. Claro que sí. Se ha hecho que la opinión que tengamos de la mayoría no sea la más conveniente. Claro. Un maestro, maestro Nava, un maestro, si nos remontamos a otros tiempos, era el sacerdote, el guía, el líder de una comunidad en la que se encontraba inmerso. Hoy en día, entre este escarnio que se ha hecho y entre los ataques de bullying y que los papás no permiten que sus niños sean tocados, entre estas dos fuerzas, creo que se le ha restado la gran importancia que tiene el maestro. Así es. ¿No? Así es. Mire, hace 5 años, un investigador que todo el mundo conocemos, precisamente llevó a cabo en todo el país un encuentro con la sociedad, con varios sectores del país, con el objeto de levantar, pues, como una encuesta, un trabajo de investigación sobre temas relevantes para el desarrollo de nuestro país. ¿Carlos Lloret? No, es el Canal 4, no recuerdo ahorita su nombre. Sí. Salen ahí en el Canal 4 casi todas las noches en temas ahí del café. Y él precisamente metió el tema educativo. Y dentro del tema educativo precisamente ubicó una pregunta sobre
cuáles son los personajes que todavía le generan más confianza a la sociedad. Y como usted lo acaba de decir, el maestro no perdió su lugar. El sacerdote, el maestro. Pero en último lugar quedó la policía. La policía, efectivamente. Entonces, eso habla todavía de la cultura que tenemos en nuestro país alrededor de lo que significa el maestro en una comunidad. Sin embargo, como usted lo señala, efectivamente, hay otros intereses en nuestro país que tienen que ver con el cambio o la evolución de las políticas. Y me refiero a las políticas públicas, como es el caso de la educación. De hace un tiempo acá, desde que México está inmerso en organismos internacionales, pues son las políticas internacionales las que rigen a nuestro país. Por eso, quienes hablan hoy de la reforma educativa, de la reforma energética, también las están señalando como las reformas de segundo plano, considerando las que hizo Salinas de Gortari en su gobierno. Entonces, todo nos indica que vamos encaminados a desaparecer el Estado benefactor. Y el Estado benefactor, con el nacimiento de la Revolución Mexicana, paternalista, digamos. Pues, digámoslo así, como fue en muchos aspectos, paternalista. Pero lo cierto es que no se puede transitar de manera brusca. Yo pienso que de repente nos iremos acostumbrando efectivamente a que el Estado va a llegar al momento en que no nos va a dar absolutamente todo, pero un Estado que sacrifica el bienestar de la sociedad a través de lo único que le puede dar de forma gratuita, como es la educación, pues es un Estado que va al fracaso. Y si no, veamos a Chile. Chile fue el primer país en América Latina que se sometió, que se dejó, que facilitó las condiciones necesarias para poner en práctica las políticas de reforma de la OCDE. Y ahí vemos los resultados. Sí. O sea, tenemos que, yo creo que estudiar otros escenarios, otros contextos, para poder entender que no son los procedimientos adecuados para aplicar la reforma. Porque es cierto, tenemos que dar mejor calidad, pero ¿cómo vamos a estimular al docente para que se prepare, para que le eche más ganas? Pues ¿cómo se dice? Con la horca, no. Yo pienso que debe ser de otra manera. Y efectivamente, como yo le digo, nadie teme evaluarse. Incluso acabo de ver ahorita una encuesta que hizo el periódico La Jornada de ayer, donde el 71% de los maestros dicen sí que nos evalúen. Un 9% dice que es necesario, un 8% le teme, pero otro dice sí, pero con reglas justas y equitativas. Entonces vea cómo el 79% habla de la educación, de la evaluación en manera general, lo cual significa que no le tiene miedo. Pero son las circunstancias precisamente las que nos hacen pensar que no está bien aplicada, que no está bien organizada, que mi secretario Chafet, con todo y el esfuerzo que ha hecho por convencer a la sociedad que no es una reforma punitiva, pues lo único que ha hecho es generar más odio entre los maestros y también entre la sociedad, porque hay un vínculo que el maestro nunca ha perdido con la comunidad. Y yo le digo, en Chile, por ejemplo, cuando se impone el proyecto, se le da a los padres de familia, y los padres de familia de repente dicen, qué bien, que ahora me van a permitir a mí pues obligar a que los docentes cumplan. Entonces se le dan a los padres de familia el famoso bono, y ellos les pagan, y si no les gusta el maestro, lo corre. Pero cuando de repente les dicen, bueno, de ahora en adelante la gestión escolar, la autogestión escolar va a ser patrocinada por ustedes mismos, entonces ahí es donde cambian las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque con la autogestión escolar, los padres de familia van a ser los encargados directamente de resolver todos los problemas de una escuela, desde las obras, el pago de los maestros. Entonces ahí es donde nosotros estamos precisamente manteniendo nuestra lucha por mantener la escuela pública. No la educación, porque la educación no está en el riesgo, debate, sí, sino la escuela. Y le voy a decir ya para terminar con este tema. Hoy los padres de familia de Chile están entre la espada y la pared. Porque si tienen 3 hijos, ellos deciden a quién le van a dar educación, porque no les alcanza. Y lo mismo pasa en Chiapas, en Oaxaca. Si se mete usted a revisar los RAMS, que son los registros de los alumnos que deben tener por maestro, allá, aun cuando son entre 24 y 29 alumnos por grupo, las escuelas están solas. ¿Por qué? Porque los padres de familia se cansaron de que no hay clases
y optaron por meter a los hijos a escuelas particulares. ¿Qué es lo que están empujando Loret de Mola a través de la televisión? Y que no es otra cosa que los intereses de la Fundación Mexicanos Primero. Ellos saben que el renglón educativo, que el renglón de salud son dos, vamos a decir, las dos inversiones más grandes que tiene un país. Por lo tanto, se convierten en los dos mejores negocios. Ese es lo que está detrás de la reforma. A ver, maestro, que siempre he creído que los maestros, que una vez hablamos de los 50, 40, 50, de aquellos tiempos, en donde los maestros eran unos verdaderos mártires, que eran próceres de la educación. A través de los años se ganan espacios, el gran sindicato, el más grande sindicato de toda Latinoamérica. Hoy en día no hay ningún otro trabajo que tenga tanto tiempo de vacaciones, 2 meses de vacaciones aproximadamente al año. ¿Estoy mal? Sí. 2 meses aproximadamente de vacaciones al año, los puentes, bueno, les pagan pues diferentes homologaciones, aguinaldos, bla, bla, bla. Sí. Son, para mí, bueno, y si tienen una junta no la pueden hacer fuera de horario, la tienen que hacer dentro del horario y perjudican a los niños. Para mí son los mejor pagados y los mejor, los mejor ubicados como trabajo, para mí, que no estoy adentro del sector. Obviamente que sé que los maestros dicen otra cosa y luego me quieren como aventar pedradas. Pero, ¿en dónde queda la vocación del maestro? Alguien me decía, si supieras lo que es estar frente a un salón, frente a un grupo de niños que trabajan, apenas 6 horas, comparado con otras personas que trabajan mucho más tiempo. Entonces, alguien me decía, si supieras lo pesado que es estar frente a un grupo, a ver, tú me lo dices como si te pesara. ¿Dónde está la vocación? ¿Ya no hay vocación? Pues yo diría que sí hay vocación, porque desde el momento en que todo el mundo escoge su carrera, es porque le nace, ¿no? Le nace del corazón ser maestro. Pero también quiero decirle que por los comentarios que usted hace, también es la atracción de ser maestro. Efectivamente, nosotros lo único que tenemos es la garantía de que tenemos un salario permanente en evolución. Y bastaría analizar si realmente puede considerarse como un buen salario, porque hay de todo. O sea, hay maestros que ganan, como nosotros decimos, lo de una plaza inicial, que son 3,900 pesos, pero también habrá que analizar el contexto en que trabajan, porque desde el momento en que los maestros tienen que pagar su propio traslado, tenemos que pagar nuestro propio, pero no a la inversión que tiene el maestro, señora, porque nosotros tenemos que pagar el material didáctico. O sea, generalmente todos los trabajadores llegan, se meten a su área laboral, pero no le invierten, y nosotros sí le invertimos. Nosotros a veces tenemos que comprar las libretas que no llevan los niños. Lo digo porque yo fui maestro y yo siempre tenía mi botecito con 5 o 6 lápices. ¿Por qué? Porque a mí me interesa más que un niño trabaje que regresarlo a ver si el papá le compra un lápiz. Entonces, son muchas las cosas. Ahora, el horario de trabajo de un docente, se levanta uno a las 6 de la mañana. Y desde las 6 de la mañana anda uno en friega preparando a los niños, llevándolos de carrera, se va uno inmediatamente. Pero uno se trae cualquier otro trabajador. Pero uno se trae las tareas. Ahora, las muchas vacaciones que se comentan, quiero decirle que nosotros estamos en el nivel promedio. O sea, los países que nos ganan tienen 218 días al año. Y ya hay países que tienen menor días del calendario de nosotros. Entonces, eso es recurrente o es relevante o es contextual, para explicitarlo mejor, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí lo que tiene que ver son los factores que tenemos que resolver, que son truncales, que son contextuales, que son de formación. O sea, históricamente son los que deberíamos de resolver primero para poder implementar una reforma y con la seguridad de que va a tener éxito. Entonces, si se está criticando que las normales no formaron bien a los docentes, pues quien hace los planes y programas es el gobierno. Sí, me queda claro. O sea, entonces, son situaciones yo creo que
que son las que debieron de haberse tomado en cuenta y entonces sí emprender una reforma con las de la ley. ¿Por qué? Porque si usted hace una encuesta, la mayoría de los maestros no tememos evaluar, pues los hemos evaluado siempre, desde 1984 que yo entré al magisterio, siempre ha habido evaluaciones. A partir del acuerdo para la modernización del 92, cuando se implementa por primera vez carrera magisterial, entonces los maestros decidimos participar, porque también es cierto, dentro del magisterio hay quien, como no ha habido rendición de cuentas hasta la fecha, como no hay castigos por los resultados que tiene uno con el alumno, como no hay fiscales que nos digan, que nos vean cómo estamos realizando la práctica docente dentro del aula, entonces ahora cuando se nos dice que se nos va a evaluar precisamente para mejorar los recursos didácticos del docente, entonces cuando nosotros de repente nos entra el miedo, pero realmente lo que nos mantiene hasta este momento a una gran parte del magisterio aterrorizados es por la pérdida del empleo. Yo aquí es donde quiero puntualizar. Sí, perdón, que perderán el empleo. No todo es negro, sí, ni todo no es todo blanco. Es negro. O sea, ni son malos mis maestros queridos, adorados, ni son tampoco tan buenos. O sea, yo creo que hay que llegar a justo medio y en donde a donde usted dice que es, ok, no llegues con una pistola y me pidas que trabaje bien y me estás apuntando aquí con el cañón, ¿no? Y a veces también es por falta de leer. El gran problema que tenemos los mexicanos es precisamente eso, señora, no leemos. Entonces, generalmente somos comunicólogos de oídas. Yo en lo particular soy un nacido a las redes, me he convertido en un generador, no en un usuario, porque hoy en día eso es lo que tenemos que hacer. Pero usted sabe que en el Facebook, en las redes, yo diría que un 40% de la información, unos son puntos de vista particulares, sí. Otra es información que nosotros inventamos y generalmente no somos muy asiduos a compartir precisamente los temas que son relevantes para nuestra vocación o nuestra profesión. Entonces, esa es la razón por la cual a veces pues debatimos sobre ideas mal fundadas. Yo lo único que quiero patentizar es que lean bien la ley del servicio profesional docente, que lean el artículo 52, 53 y se darán cuenta que quienes ya tenemos un nombramiento definitivo no vamos a tener ningún problema, porque además se nos va a dar 4 oportunidades. Lo cierto es que quienes han ganado su plaza por concurso de oposición, ellos sí tendrán que echarle todas las ganas del mundo. ¿Para qué? Para pasar a una evaluación. Pero ahora, hablando sobre ahora los instrumentos de evaluación, yo creo que el gobierno la regó, por la siguiente razón. Yo tengo problemas de vista, usted usa lentes también. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí frente a su computadora sin que sienta malestar, sin que se distraiga y sin que se levante? ¿Cuánto tiempo le gusta? No sé, máximo 2 horas, yo creo. Bueno, pues los exámenes son máximos 8 horas para los de nuevo ingreso. O sea, ¿cómo van a un lugarcito cerrado donde a cada rato se está cayendo el sistema, como pasó ahora para los concursos de promoción? Decían que el maestro tiene que evaluarse, pues llovió y tronó, y muchos no pudieron evaluarse de manera justa, porque se les cayó el sistema, porque quienes están encargados ahí de los lugares de la evaluación no tienen la capacitación suficiente, y además, pues si se cae el sistema ellos no tienen la culpa, ni son los técnicos para arreglar. Entonces, ha habido muchas fallas, ¿sí? El gobierno no previó esto, que es lo más fundamental para echar a andar una reforma. Porque en un principio se dijo que iban a mandar evaluadores, que nosotros mismos como maestros íbamos a poder participar, los maestros jubilados, los universitarios, que reunieran las características para que fueran a observar al maestro ahí en su contexto, de ver cuáles son los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos iban a ver si planeamos, si no compramos los planes, a ver si la planeación pues está pegada al enfoque de competencias, si aborda los principios curriculares, los principios pedagógicos, si se aborda de manera transversal los ámbitos de aprendizaje, que lo iban a ver. No tienen la capacidad de mandar 1.200.000 evaluadores, que son los que se necesitan. Muy bien. Para empezar. Ahora, todo lo quieren hacer en línea, pues... Imagínate la capacidad que debe de tener también para estar recibiendo todo. Claro, ahora, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Mire, ahorita nosotros, el sindicato, ha creado un sistema
por el cual se le va a dar capacitación a los docentes. Pero la ley del servicio profesional dice que el que tiene la obligación es la Secretaría, y no lo ha hecho. Ya llevamos más de un año. La reforma fue en diciembre del 2013, es decir, ya pasó el 14, ya pasó el 15. El CENTE tiene el SINADEP, que es donde se le van a dar los diplomados para abordar las 4 etapas de evaluación: el informe de responsabilidades profesionales, el portafolio de evidencias digital, que va a ser un problema porque muchos no tenemos la capacidad para comprimir un documento en un formato estricto, claro, como lo pide. Un examen, un simulador de exámenes, exámenes diferentes a como estamos acostumbrados a hacerlos, de casos, de situaciones hipotéticas, de evaluar a maestros que trabajan en Chiapas, ¿me entiende?, en otros contextos. Y luego, mis maestros de inglés, oral y escrito, cuando la formación de mis maestros de inglés pues ha sido a través de cursos en el sistema en el cual se fueron formando, en las normales superiores, en las universidades. Entonces, como puede ver, hay muchos factores que no van a facilitar la reforma, empezando por las cuestiones laborales, que son ahorita el tema crítico. Pues muy bien, muy interesante el tema. Le invitamos a que próximamente venga y nos platique acerca de los resultados que ya se vayan dando. Los primeros resultados los vamos a ver en enero, porque la evaluación ahorita, fíjese nomás, de repente hay una lista seleccionada de docentes, porque también los instrumentos con los que nos van a evaluar serán evaluados. Es decir, claro, los instrumentos no son los idóneos, no son infalibles, ¿verdad? Tienen que reunir una serie de requisitos. Entonces, cuando ven que no hay los sistemas, de repente se amplía el plazo. Era el 3 de julio, luego se dijo que al 15 de julio, ahorita ya se acaba de modificar otra vez el calendario y creo que es hasta el 15 de agosto. ¿Por qué? Porque no previeron precisamente los lugares, es decir, lo mandan a un lugar como este. ¿Cuántos maestros hay en todo el país? Que están frente a grupo, casi 1.200.000. Buena calidad. Luego dijeron que eran 120 y ahora van a evaluar 175. Pero las evaluaciones que tienen que ver con los conocimientos serán en noviembre. Todos los resultados, los primeros resultados se estarán conociendo, se dan en enero. ¿Por qué? Porque en noviembre ya se estará conociendo el segundo grupo, que va a ser evaluado en febrero. Y luego de ahí, febrero del 17, febrero del 18. ¿Cuándo vamos a conocer realmente los resultados de cómo estamos los maestros de México? Uy, vaya. 2018. Vaya tema. Muchísimas 2018. Gracias. Gracias al profesor Apolonio Nava Hernández, coordinador estatal del Plan Estratégico de Educación. Muchísimas gracias.